nuestra línea abierta acá en el 73 256 1630. Tenemos un número de WhatsApp que está en pantalla, más 569 6878 0141, por si quiere enviar algún saludo onomástico de cumpleaños, opinar sobre la contingencia regional o cualquier otro tema que a usted le sea de interés. Siempre vamos a estar disponibles para conversar con usted y interactuar. De eso se trata la televisión, de interactuar con la gente y no solamente hacer televisión aquí en el estudio. Mirándonos el ombligo, que para mí es cada día más difícil. Oye, ¿te gusta te gusta la música, Matías? Sí, pero no soy de los que se consideran melómanos. ¿No eres un melómano? No. ¿Mitómano tampoco? No, y ¿Cleptómano? cinéfilo podría ser. ¿Cinéfilo? Sí. Ah, ya, menos mal. Ya, oye. Cleptómano. Sí. ¿Quién- Qué raro la gente que es cleptómana, ¿no? Sí, como los bolsillos grandes acá, Claro. las mangas de la camisa. Hay gente sí, que se lleva cosas más grandes y no le ha ido tan mal en la vida. Oye, vamos a ir con un invitado, porque hay un programa de música muy interesante en nuestro canal que se llama Decibelos, que Online. va Decibelos online. Decibelos Online. Así es. Jaime González, conductor de Decibelos, nos va a comentar de los mejores momentos de este programa, que debido a la pandemia en esta oportunidad se hace de manera remota. Grandes íconos, grandes personajes, grandes gestores de la música nacional e internacional han pasado en el programa, como por ejemplo Mauricio Clavería, de La Ley, también Gustavo Bove, un periodista argentino, Pancho Puelma, Felipe Staiti de los Enanitos Verdes. ¿Te acuerdas de los Enanitos Verdes? Aquella canción de tus viejas cartas, etcétera. Entre otros. Jaime también nos dará un adelanto de lo que será el capítulo de este sábado a las 22:15 horas por el 30. Así es que no se vaya a la sintonía, porque ya tenemos a Jaime González al otro lado de la cámara. Jaime? ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, bien, ¿y usted? Gusto de saludarlos a esta hora de la mañana. Bien, bien, gracias. Acá estamos escuchándote. Oye, Jaime, bueno, ¿cuáles fueron principalmente los motivos o qué te impulsó llevar a cabo este programa Decibelos? Bueno, la verdad es que esto partió cuando comenzó este asunto de la pandemia, en mi labor de periodista. O sea, soy periodista, pero nunca me he dedicado así como tanto al reporteo como muchos colegas que lo han hecho. Pero siempre me ha interesado escribir sobre música. Entonces, hace años que escribo en Rockaxi a nivel nacional, también para había hecho un par de entrevistas para YouTube, algunas con muy buena repercusión, pero sobre todo había hecho periodismo escrito, y con esto dije, bueno, ¿por qué no, ya que la gente no tiene que ver en el mundo de la música, por qué no entrevistar a íconos de la música nacional? Tengo algunos contactos por mi trabajo en el Teatro Municipal a través del mundo artístico, Ángel Parra. ¿Por qué no entrevistamos a grandes rockeros chilenos que entran en una conversación mucho más íntima en el Facebook, en el Instagram Live? No es una como tan formal, sino que es como una conversación entre amigos donde la gente participa y también ha hecho sus preguntas. La que me ha seguido por Instagram, obviamente, no cuando se repite después, que es la oportunidad que me ha dado Canal 30, que me ha ayudado también a difundir el trabajo que se ha hecho en este programa. Oye, Jaime, ¿qué se te hizo difícil o qué fueron como las trabas que fuiste teniendo al momento, digamos, de partir con este proyecto? No sé, conseguir los invitados muchas veces, porque igual teníamos, hemos visto invitados que comentaba Walter en la presentación bastante reconocidos y no tan solo nacionales, también internacionales, como es el caso del músico de los Enanitos Verdes. Claro, mira, yo la verdad es que desde muy chico he estado metido en el mundo por decirlo, de la música chilena, como fan primero, después también como periodista, y en el mundo del trabajo que he tenido con la producción musical de espectáculos, con escribir sobre música, he ido conociendo muchos músicos y de muchos he tenido el placer de sentirme cercano a ellos. Por ejemplo, con Claudio Narea soy súper amigo, no es que esté tirarme acá, pero tirándome algo que no es, pero de verdad, de hecho le colaboré en su libro Mi vida como prisionero. Yo fui uno de sus asesores periodísticos de él, estuvimos trabajando cerca de un año con Claudio en ese tema, y ahí nos hicimos amigos, o sea, de llamarnos a veces todos los días. Y Ángel Parra también, muchas veces entrevisté a los tres, ya me ubicaba de vista. Felipe Staiti lo había entrevistado en Talca una vez que los Enanitos Verdes pasaron por una fiesta de la Independencia, y ahí ya te hicimos el nexo. Gustavo, qué sé yo, gente en común que te gusta, la gente de Lucibel también que participaron varios integrantes de Lucibel, a todos los conozco porque ya muchas veces los he entrevistado.
Entonces ya me ubican de vista y me es más fácil acceder. Eso ha sido como un premio a mi constancia en la admiración por la música chilena, o argentina, o inglesa, o de donde venga. También, Jaime, del mismo tema de tu programa, ¿cuáles son las principales temáticas que has logrado abordar en esta etapa del programa de manera online? Y de todos los invitados que has tenido, ¿cómo ven, cómo perciben ellos la escena musical en Chile? Que obviamente con esto de la pandemia muchas bandas han tenido que parar de subirse a los andamios, mucha gente se ha quedado sin pega también, por lo tanto, ¿cómo han convertido ellos o han canalizado las energías para poder seguir tocando, para poder seguir vigentes y también quizás mostrar alguna obra y no quedarse ahí pegados por culpa del coronavirus? Bueno, indudable que ese tema fue como de los primeros live que se hicieron, el tema de cómo están sobreviviendo los músicos, era un tema casi que arrancaba la conversación. Algunos se ven más afortunados con el tema de los derechos de autor. En el caso, por ejemplo, de Ángel Parra o de Claudio Narea, no estoy diciendo que ganen millones de pesos, pero su carrera lo sustenta. Son ejecutantes de muchas canciones, hit, algunas compositores, tanto Claudio como Ángel. En su periodo, uno de los tres de Los Prisioneros colaboraron compositivamente en canciones que suenan mucho, no solo en Chile, sino que toda Latinoamérica, y eso le permitió a estos artistas tener un poco de base de derecho de autor que se genera. Pero claro, los músicos más jóvenes es un tema. De hecho, ellos eran muy críticos un poco del desamparo en que quedó el mundo de la cultura a nivel nacional. Son muy pocos los estamentos que se preocuparon de cómo lo vamos a hacer con los artistas ahora. Justamente en el caso de mi trabajo, que es el Teatro Municipal de San Javier, rápidamente levantamos un live donde el artista se le paga. O sea, teníamos la conciencia de que una escena que quedaba un poco huérfana, como ahí, y siento que todavía quedó un poco ahí, aunque ya he visto que hay bastantes shows que uno paga por ver online y que le está yendo bien para esos shows, porque he visto que va a haber una J Fonda online, hay varios conciertos de los tres y de otras bandas argentinas, británicas, que están como interactuando con el fan directamente. Tú pagas una entrada muy módica por acceder a un contenido HD, un concierto de un disco en particular. Así que por ahí se está reinventando el asunto, pero era un tema muy presente en todos los músicos, la verdad. Sobre todo el tema de la protección al músico chileno cuando se ve en estas situaciones como desamparo, que no pueden hacer nada. No solo músicos, también técnicos, road, Sí, sonidistas. en toda la escena, no solamente musical, sino que de las artes en general, la música, que es lo que tú abarcas mayormente, también el teatro, cine, audiovisual. Muchas personas trabajan de manera autónoma o con prestación de servicios, entonces también en todos estos programas del gobierno no hay un alcance para estas áreas de empleo. Por lo tanto, hay un desamparo tremendo y es un área que se deja automáticamente de lado cuando ocurre este tipo de situaciones. No hay conciertos por temas de salud, también por falta de lucas. Seguramente va a costar un poco quizás parar un show importante, así es que bueno, ánimo nomás a todos los músicos y a seguir trabajando. Matías, tú tienes otra pregunta. Sí, bueno, con respecto a lo que es el mercado musical, Jaime, lo que has podido conversar, ¿cómo perciben ellos también el surgimiento de estas plataformas de pago, como es Spotify o Tidal? ¿Le es rentable a ellos el estar, digamos, muchas veces en estas plataformas o es mejor, digamos, el sistema antiguo de sacar un disco y que sea el disco finalmente el que tenga una masificación por la compra que hay, que todavía se da, pero obviamente con el surgimiento de estas aplicaciones en menor medida, me imagino? Yo creo que los artistas nunca han vendido mucho por venta. Siempre los sellos, desde los años 90 antes, tenían cláusulas en que artistas en su desesperación, muchos firmaron muchos contratos que sus ganancias 10%. No quiere decir que no hayan ganado, que después con los derechos de autor hayan algunos pasados por muy buenos momentos, bandas que sonaron mucho, pero diría que por el concepto de venta nunca ha sido como la entrada más fuerte. Yo creo que en los últimos años lo más fuerte para los artistas eran precisamente los shows en vivo, lo que de verdad les dejaba rentabilidad, podían montar una gira y vivir con el año, lo que ganan esa gira. Así que tenemos bandas chilenas que incluso no son como de la música que yo escucho, pero digamos que por ejemplo una banda como Los Vázquez, que la gente debe conocer, venían girando por lo menos 10 años, 6 años, que todos los veranos se recorrían, y en el fondo una fuente de ingresos, y no solamente para Los Vázquez, sino para todo su equipo técnico, sonidistas, iluminadores, que con eso se programaban el año. Todo eso ha quedado en nada. Entonces claro, a lo mejor el artista sigue ganando, percibiendo un derecho de autor
pero no se compara en nada con hacer una gira durante 2 meses donde en cada show perfectamente una banda consagrada puede cobrar 20 millones de pesos por actuación. Disculpen que filtre datos, pero te digo que para que entiendan lo que era realmente ganar en el sentido de la música. De los Vázquez, hay dos grupos nacionales acá, uno de ellos son los Vázquez, otro es Chico Trujillo, que si bien han tenido un éxito, También. sobre todo en las épocas de verano, que son invitados a los festivales, han sido muy esquivos y no son, digamos, figuras mediáticas también. ¿Por qué se da muchas veces esa situación? Porque No han querido ir a Viña, claro, de no han hecho. querido ir a Viña, siendo que se le ha tenido muchas veces en consideración, pero pasa algo que después muchas veces de ir a este festival tan grande, tan importante, como que las carreras de muchos artistas, al menos a nivel nacional, empiezan como a decaer, decaer, sí. muchas veces. Entonces por eso se da esto que es como no tener mucha vinculación mediática. Eh, claro, los Vázquez no son, o sea, tienen una fanaticada grande, yo no sé si ellos pueden salir a la calle tranquilamente, pero quizá en esta nueva temporada de la camada chilena, no sé si los artistas son tan amigos de la televisión como fue en los 90. Yo recuerdo que en los 90 era fácil ver en un programa a Álvaro Enrique o a Beto Cueva o qué sé yo, de repente más música, aparecía una banda como Viena que ya venía saliendo del rock latino y que trataba de reinventarse. Entonces los músicos eran como mucho más de la tele, de la televisión. Y eso ahora creo que no va porque la televisión también ha cambiado, entonces los espacios para música en vivo son cortados con el dedo de la mano, así como hay muchas plataformas independientes, como Mingle, que da espacio para hacer streaming y todo eso, pero así como que tú encuentres a la 1 de la tarde, ¿cierto?, de Niño Cohete o de Javier Amena en la televisión abierta, complicado, difícil. Pasaba, o sea, antes yo creo que los artistas iban a los matinales, los cantantes eran panelistas de televisión, y Beto Cuevas, por ejemplo, creo que fue un tipo que se movió mucho por los medios. El tipo era acá tan conocido como el animador del Buenos Días a Todos. Entonces no podía salir a la calle. Hoy día creo que eso no pasa tanto. No van mucho los artistas a la televisión. Y yo creo que a los artistas les gustaría, pero creo que la televisión tampoco les interesa mucho. La televisión abierta, no digo espacio, otro espacio que sí se la juegan, hablo de la televisión formal, así como la que se está viendo en todas las casas a la 1 de la tarde. Bueno, yo creo que pasa con la tele y pasa con todos los medios también que se han ido generando nichos y por lo tanto cuando alguien quiere ver música en vivo va a ciertos canales que exponen este tipo Claro. de material. También hay plataformas online, no sé, yo desde hace mucho Casa tiempo Parlante, por ejemplo, ahí. Rockaxis TV, ponte tú, que genera estas instancias para poder armar shows ahí en vivo. Pero claro, los canales grandes, los canales mainstream, la verdad es que no les interesa en absoluto tener músicos ahí. De las últimas personas que he visto como en pantalla, quizás más de panelista que de músico, Denis Malebrano, un poco quizás Claro. saliendo un poco de su cuento de Psycho, opinando un poco más de contingencia, quizás como en una actividad transversal. Pero claramente no hay espacio realmente para la música en la televisión abierta y eso también merma un poco quizás las ganas de los músicos nuevos de esta nueva camada, como dice Jaime, de querer estar ahí y prefieren buscar obviamente sus propias plataformas, sus propios nichos para poder trabajar. Oye, Jaime, de todas las personas con las que tú has conversado, con todos los músicos que has trabajado y te has relacionado en estos últimos programas, frases o algún momentos que te hayan llamado la atención y que tú hayas sentido que son destacables dentro de este programa. Eh, Hay una conversación muy linda con Ángel Parra a los tres, que fue un día en la tarde, como un lunes, era como otoñal, con pandemia encima, y noté a un Ángel Parra muy sensible, muy abierto. Yo con él he conversado, no como con Claudio Narea, que hablamos siempre, con Ángel, no sé, me lo habré topado 4 veces en la vida, pero algo me conoce. Pero el tipo se mostró con un corazón abierto, escuchó todas las preguntas y habló de los tres muy bien. Y habló de su relación con Álvaro muy bien y noté como en él una cierta nostalgia de algún día poder intentar de nuevo la formación original de los tres, que está tocando hoy en vivo. Tiene muy buenos músicos como Poli Ramírez, que es un gran baterista, el que está ahora, que falta Primera de Praga, pero antes que Poli Ramírez estuvo Pancho Molina, que es un gran músico chileno, que vive en Concepción actualmente, y Ángel Parra, que vive en Santiago. Y él dice en un momento, la idea no era adelantar, pero en un momento como que no descarta un reencuentro con sus compañeros
y puso una mirada como melancólica, y creo que fue un momento como sensible de hablar con los tres y reconocer que en algún momento le gustaría volver a tocar, que no cree que pase ahora, pero en otros años se imagina él a lo mejor un reencuentro con Álvaro y todo en vivo. Eso fue bonito, lo que recuerdo más o menos. Oye, Jaime, antes de concluir esta entrevista y de que también dar la posibilidad de que invites a la gente a ver este programa que se emite todos los días sábado, recientemente se confirmó el fallecimiento de la esposa de Patricio Mans, y Patricio Mans en estos momentos también está Uf, hospitalizado qué aún terrible. con algunas Sí. dificultades por problemas de diabetes. ¿Tú tuviste alguna relación, algún grado de cercanía con este cantante que de todos modos también es ícono lo que es el ámbito folclórico de nuestro país? Sí, bueno, Patricio Mans, yo nunca no lo he visto, pero nunca he tratado así. Me parece que aparte de músico, es un tremendo dramaturgo, poeta, es un tipo que estuvo en grandes canciones compuestas para el repertorio musical chileno, de Violeta Parra, con Víctor Jara. Es un tipo transversal. Yo no puedo imaginar la situación que está viviendo un artista de esa envergadura en Chile. No sé si pasaría en Argentina, no sé si pasaría en Europa con un artista tan destacado. La verdad es que en la mañana estaba leyendo una carta de Mauricio Redolé donde le había mandado al jurado del Premio Nacional como que tuviera la conciencia de la importancia de Patricio Mans, una carta muy detallada de su biografía. Parece una vida de un actor, de una novela. El tipo trabajó de todo, es de regiones. Así que me afecta mucho la situación que está viviendo él, más allá de no tener una cercanía, ni siquiera soy tan fan de la música de él, pero como colega o como artista del mundo, creo que nadie merece, al menos la gente que ha construido la cultura en Chile, que ha hecho discos, que se ha sacado, disculpe la expresión, la cresta haciendo música en Chile, no merece, creo yo, por una conciencia moral del Estado chileno, no estoy hablando de gobierno, del Estado como sociedad, de cuidar esos patrimonios vivos. Y la verdad que lo que tú me estás comentando, una noticia que vengo leyendo, me afecta profundamente y lo encuentro muy, muy triste y habla muy mal de nuestra sociedad chilena en algún aspecto. Eso es lo que te puedo decir. Siempre como es como el pago de Chile finalmente, ¿no? Como una falta de respeto, una memoria muy frágil respecto de los músicos que van quedando. O sea, Pato Mans es un tipo que puso la música chilena lejos de Chile, con toda es como Violeta Parra, como Víctor Jara, que también quizás en otras Exacto. circunstancias, si no lo hubiesen asesinado, estaría todavía tocando y así. Pero es idiosincrático de nosotros quizás olvidarnos rápidamente de todo lo que pasa, incluso de los músicos, y dejarlos de lado. O ¿por qué crees tú que pasa eso, Javi? Tú que estás tan inmerso en el mundo de la música y que has podido recorrer la historia musical de nuestro país desde que partimos hasta la actualidad. Mira, uno también, los músicos son personas y a veces se equivocan en el manejo de sus vidas personales, sus propias cuentas, muchas veces son estafados, muchas veces ni siquiera saben que tienen derechos de autor y son personas muy desprotegidas en ese aspecto, se asesoran poco. Tú tienes que entender que un músico chileno que pasa de gira, vive más arriba de un bus que en su casa, pierde mucho la noción de lo que implica estar en una FP, pagar planes de salud, comprarse a futuro. Algunos sí, ¿eh? Algunos sí tienen esa noción y se empiezan a preparar y empiezan a hacer sus negocios, pero otros llegan a avanzada muy desprotegidos. Y cuando tiene un país que no necesita a esa gente o no tiene un alto respeto por su artista, está desprotegida. Yo creo que, mira, incluso te diría que en Argentina pasó la primera década de los 60 que muchos artistas como Tanguito, que eran extraordinariamente músicos destacados, morían en la calle a veces y te lo podías encontrar así como botado. O sea, hay como una cierta desprotección hacia el artista cuando él mismo ya no es capaz de verse a sí mismo, porque yo creo que los artistas en general son seres muy vulnerables, son con otra sensibilidad y no siempre están preocupados del día a día, como a lo mejor un funcionario público, que hay una protección, una FP, que hay que jubilarse, que tengo que tener una pensión. A ver, muy al lote todo, y ahí es donde falta quizás que el Estado un poco, no digo que se haga cargo, pero existe un cierto protocolo para que no pasen las cosas que está viendo Patricio Mans y que han vivido otros artistas chilenos también. No es el primer artista que vemos
que están en una situación súper delicada y que han sido grandes compositores. O sea, creo que ha pasado otras veces con otros artistas que estaban en el olvido y han sido grandes aportes a la música. Me da mucha pena, de verdad que me entristece alguien que genere belleza al mundo, después devuelva algo feo. Eso como que me trastoca un poco. Se le recuerda cuando fallecen, porque Sí, cuando están en un mal momento. y es muy loco, ¿no? Pero se le da mayor énfasis a su música o a su obra cuando la persona ya no está. De manera póstuma muchas veces. Claro, y cuando no puede disfrutar quizás de ese cariño del público. Es muy loco esto de cómo la ciudadanía o la masa reacciona frente a un artista. Quizás la SCD, en el caso de los músicos, por lo menos debiese tener, no sé, a juicio mío, quizás, Jaime, una actitud mucho más activa, no solamente de cobrar los derechos, ¿no? Porque eso lo hacen bastante bien, pero sino que también de preocuparse más allá del bienestar o algún fondo, alguna manera de generar recursos para que cuando los músicos ya no estén activos o cuando la cantidad de dinero que entre, ya sea por derechos o por conciertos, puedan tener también un soporte económico. Yo creo que esa es quizás una deuda importante y una misión que debiese tomar alguna institución para que el arte en Chile siga viviendo y no se convierta finalmente en una opción pobre dentro de las alternativas que una persona puede tomar para aportar. Bueno, la SCD igual yo creo que trata de hacer lo que puede, es una entidad que no, digamos que no es gubernamental oficialmente. Yo creo que debería existir un cierto programa de Estado, casi de salud social, porque una persona que un artista siempre va a necesitar en un momento cuidados de salud y quizás, como te decía, llevar una vida que no hicieron los ciertos trámites que había que hacer y quedaron en una situación muy vulnerable. Entonces, yo creo que la CCD hace lo que puede, de músicos amigos que gracias a la CCD han podido grabar discos, han recibido adelantos de derechos de autor y han podido financiar la compra de una guitarra, pero lo que te quería decir es que no estoy diciendo que lo hagan siempre bien, creo que hay algunos aspectos por mejorar, más allá de la buena experiencia que yo veo, creo que sí hay cosas que podrían mejorarse de ese tipo de instituciones. Va a ser este fin de semana, digamos, el programa que vamos a emitir el día sábado a las 22:15 por Canal 30. ¿Cuál va a ser el invitado y, digamos, sobre qué temáticas conversaste con él? Mira, la verdad es que yo lo que sé es que se va a empezar a repetir el capítulo y no me acuerdo la verdad quién fue el primer invitado, si el director ahí me lo sopla por recordar la conversación y a poco de eso, pero no me acuerdo quién es el invitado que viene este sábado porque son ciclos que ya se hizo un primer ciclo que fueron 12 entrevistas y ahora ya próximo yo creo que vamos a iniciar un segundo, pero vamos a dejar descansar un par de semanas para retomar la entrevista, yo creo unos 2 meses, un mes más, 2 meses más, una cosa así. González de Decibelos Online, un gran aporte también para nuestra parrilla para programática. Poder ir mostrando lo que pasa en la escena musical, pero un poco bajo el andamio, ¿no? Bajo el escenario, conversar con los músicos de la parte más humana también y de lo que ellos esperan de sí mismos y también de su entorno, de su música, de sus canciones y todo lo demás. Jaime, muchas gracias, maestro, que tengas un excelente día. Chao, gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. González, entonces, hablando de música, dice que le faltan programas de música. Antiguamente, en los años 90, 2000 estaba lleno, ¿te acuerdas de programas de música en la televisión chilena? Partiendo, Magnetoscopia Musical fue como uno de los Sí, bueno, primeros. estaba Rock and Pop Televisión que tenía programas musicales con Sergio Lagos y todo lo demás, pero después se fue diluyendo, ¿no? Y la televisión se transformó en algún momento en un escenario farandulesco que duró mucho tiempo. Luego pasó a otro tipo de programas y actualmente la televisión está muerta. Mainstream, la gran televisión está agonizante. Está agonizando. Vamos a una pausa musical. Antes de una pausa queremos invitar a todos a participar en este concurso literario de cuentos cortos Dr. José Illich Toro, que digamos ya queda muy poco para la recepción de los documentos. Poco, sí, queda hasta de lo octubre. que queda de septiembre y estaríamos ya casi. Sí. Participe.